Ahora lo que vamos a ver es un poco de cuáles son los números del sector eléctrico. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es la potencia instalada, cómo fue evolucionando la potencia instalada desde el año 92 al 2008. Vemos que la generación eléctrica sigue siendo fuertemente dependiente de la generación térmica y sigue siendo fuertemente dependiente de la generación térmica. En el caso de la generación térmica, creció en cuanto a potencia en todo este periodo, del 92 al 2008, a una tasa del 5,4% anual acumulado, mientras que lo que es generación hidroeléctrica creció a una tasa del 3,7% anual acumulado. Lo que vemos en amarillo ahí abajo es la potencia instalada en centrales nucleares, que se mantuvo constante. Las únicas dos centrales que tenemos, que se construyó, una en la década del 70, Atucha 1, la otra se terminó de construir en la década del 80, en el 84, que es Embalse. Después nunca más incorporamos una nueva central nuclear. Recién ahora se está por concluir la central nuclear Atucha 2, que esperemos que pueda ingresar a mediados del año 2011. Pero en los últimos 20 años esa proporción se mantuvo inalterable. Esto es un poco lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo en la filmina anterior. Al año 2008, el 57,4% de la potencia instalada en el SADI argentino depende de generación térmica, donde el 28,53% son ciclos combinados. Estos ciclos combinados fueron incorporándose básicamente desde mediados de la década del 90 hasta el presente. El 16,9% son máquinas turbovapor, son máquinas antiguas generalmente, que fueron instaladas en la década de 60 y 70, que hoy son máquinas que tienen 50 años aproximadamente y que están cerca de llegar a la culminación de su vida útil. Y por otro lado, el 11,5% de la generación del país es generada a través de turbinas de gas. Ahora lo que estamos viendo en la filmina es la composición de la generación eléctrica en términos de energía, cómo fue evolucionando a través del tiempo desde el 92 hasta el presente. Vemos que en valores absolutos la energía nuclear se mantuvo prácticamente inalterable, en valores cercanos a los 6.000 gigawatts. Lo que sí varió fue la proporción relativa. Allá en el 92 la energía nuclear representaba el 13,7%, al año 2008 representa apenas el 6,1%. En cuanto a la generación térmica, y esto es lo que decía anteriormente, allá al principio de la década del 90 representaba aproximadamente un 48% de toda la generación eléctrica del país, y fue creciendo a lo largo del tiempo, en todos estos años, en estos 16 años. En el 96 ya era el 51,3%, en el 2000 llegó al 52,5%, 2004 llegamos al 54,1%, 2008 59,5%, prácticamente un 60% de la generación eléctrica del país es a base de combustibles fósiles. Y si tenemos en cuenta lo que mencionamos un par de filminas atrás, que se están agotando las reservas de petróleo y gas natural, esta también es una señal de alerta, una señal de alarma muy fuerte. En cuanto a la generación hidráulica, allá en el año 92 representaba 33,8% del total de la generación del país, en el 96 llegó al 37% aproximadamente, en el 2000 llegó al 39,1%. En este periodo ingresaron dos centrales importantes de generación hidroeléctrica, una fue Piedra del Águila, la otra es Yacyretá, que es la que tenemos acá a 90 kilómetros de Posadas. Al año 2004 empezó a bajar, porque desde el año 2002 a esta parte no hubo nuevas incorporaciones de centrales hidroeléctricas. Las únicas dos centrales hidráulicas que entraron en este periodo fue Proterillos, en la provincia de Mendoza, con 120 megas, y la otra central que entró fue Caracoles en el mes de julio de este año, en la provincia de San Juan, por 120 megas. Después no hubo otra nueva incorporación de centrales hidráulicas importantes desde el 2000 a esta parte. Y así llegamos que al año 2008 la generación de energía hidroeléctrica representa apenas un 32,8% del total de la generación de energía eléctrica. Esto es un poco cómo fue variando el consumo de combustibles en las generadoras térmicas a través del tiempo en los últimos 10 años. Allá en el año 99, el 88% de la generación térmica era a base de gas natural, aproximadamente un 3,5% de carbón, y el resto era combustibles líquidos. En el año 2008, dado que se había estancado la producción de gas natural,
la generación térmica a base de gas llegó a un 76,1%, bajó del 88%, 90% que teníamos en el año 2000 al 76% del año 2008. Lo que sí creció fuertemente en estos últimos años fue el consumo de combustibles líquidos, concretamente fue el oil y gasoil, que en el año 2008 llegó a ser aproximadamente del 15% del total de consumo de combustibles en térmica, y un 3% es a base de carbón. Lo que estamos viendo ahora es la generación hidráulica neta en el país por cuenca, donde tenemos por un lado las dos cuencas importantes, una es la del Comahue y la otra es la cuenca del Plata, donde está la central de Yacyretá. La cuenca del Comahue el año pasado aproximadamente generó entre 12.000 y 13.000 gigawatts. Yacyretá llegó a generar casi 14.000 gigawatts. Son las dos cuencas importantes. Después tenemos Alto Grande por un lado, que es lo que vemos ahí en color bordó, y el resto es básicamente las provincias de Cuyo y algunas del noroeste. Bueno, esto es un poco lo que estamos diciendo recién. Están las principales centrales hidroeléctricas del país. Lo que estamos viendo acá es potencia, no es energía, es potencia, donde el 45,8% de la potencia hidroeléctrica está en el Comahue, el 20% está en Yacyretá, el 9,3% es Alto Grande y el resto 24,9%. El Comahue, si bien tiene mucha potencia instalada por esa energía básicamente de punta, y básicamente son embalses estacionales, o sea que pueden transferir energía del verano a invierno y se utilizan básicamente en invierno. Cuando hay faltantes de gas natural, no se vuelca fuertemente en ese momento la generación hidroeléctrica que viene de la cuenca del Comahue. Distinto es el caso de Yacyretá, que genera todo el año en forma prácticamente pareja, donde ha llegado a tener factores de carga del orden de cerca del 80% aproximadamente. Lo que vemos ahora es el consumo de carbón para generación eléctrica desde el 92 a esta parte. Actualmente tenemos una sola central que está consumiendo carbón, que es la central de San Nicolás. Son 3 máquinas concretamente de esa central que están consumiendo. Una máquina de 350 megas y las otras dos suman 300 megas, o sea, son 650 megas que están generando a base de carbón ahí en San Nicolás. Estas máquinas son de la década del 60. De la década del 60 a esta parte no se incorporó ni una central nueva a base de carbón. Ahora se está construyendo una central, que es la central de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, que se espera que en el año 2012 pueda generar 240 megawatts y que podrá consumir carbón que produce la mina de Río Turbio. O sea, estaría consumiendo carbón en boca de mina. Esto es lo que estaba diciendo recién, el caso de Río Turbio. Se estima que las reservas totales de carbón en aproximadamente 697 millones de toneladas. Comenzó su producción allá por la década del 40, en el año 1943, y parte de su producción actualmente está para alimentar la central de San Nicolás. Y se espera que cuando esté la central de Río Turbio, la producción se incrementaría aproximadamente en 1 millón de toneladas año para poder abastecer esta central de 240 megawatts allá en Río Turbio. Ahora vamos a hablar un poco de las actividades nucleares que hay en la Argentina. Argentina es un país que tiene mucha experiencia en el campo de la energía nuclear. Actualmente tiene 2 centrales nucleares en operación, que son Atucha 1 y Embalse, y una central que está en construcción, que es Atucha 2, que se espera que pueda estar generando en forma comercial en junio del 2011. Pero además de generar energía eléctrica, también la Argentina tiene 6 reactores en investigación, 4 aceleradores de partículas, tiene 3 centros atómicos, tiene un centro tecnológico, tiene una planta para producción de agua pesada para las centrales de uranio natural que en su momento tenía pensado construir, tiene 2 plantas de irradiación de isótopos, tiene 5 grandes yacimientos de uranio, tiene una planta de purificación de uranio, tiene 339 instalaciones con aplicaciones industriales de energía nuclear, 3 institutos de formación y capacitación de recursos humanos, y también tiene una vasta experiencia en el campo de la medicina nuclear. Tiene 3 escuelas de medicina nuclear, 422 centros de cobaltoterapia y braquiterapia, tiene 48 aceleradores lineales de uso médico, tiene 338 laboratorios de radioinmunoensayo. O sea, esto quiere decir que la Argentina tiene una vasta experiencia en el campo de la energía nuclear que debe ser aprovechada y debe ser potenciada de cara al futuro.